Hola, hola, hola. Bueno, amigos, ¿cómo están? Los saluda Ricardo Correa nuevamente, como todos los miércoles, haciendo el repaso de la semana. Eh, bueno, a ver, vamos paso a paso. Siempre lo que hacemos como traders, ¿sí? Es mirar dónde estamos en el mercado, ¿sí? Y por sobre todo, cuál es la tendencia macro del mercado. Y como pueden ver, todavía seguimos en una tendencia alcista, ¿sí? El precio del Standard Poor's todavía ni siquiera ha logrado romper la EMA, la media exponencial de 21 sesiones, que es la roja, con lo cual por ahora estamos bien, y es una señal verde, ¿sí? Para entrar en trades digamos, apostando o de alguna forma pensando en la subida de precios, ¿sí? Una vez que se rompe esta EMA 8, la EMA 21, hay que empezar a parar, y esperar un poco a ver cómo se desarrolla el mercado, porque bueno, pueden venir caídas después de tanta subida, pueden venir caídas. Recuerden que agosto y septiembre son meses bastante malos para la bolsa, sobre todo agosto. Y bueno, entonces por ahora estamos bien, ¿sí? Estamos en un mercado macro alcista, lo cual es importante para cualquiera que esté haciendo trading de mediano o corto plazo. El gamma sigue siendo positivo, lo cual, digamos, los grandes fondos tienen que, en cada retroceso del mercado, tienen que comprar, ¿sí? Por un tema, eh, digamos, de sus reglas. Los nuevos altos versus nuevos bajos está por encima de su media móvil de 50 sesiones, con lo cual es un mercado que está sano, ¿sí? Después de haber tenido esta caída en abril. El NIMO todavía no nos da ni sobrecompra ni sobreventa, con lo cual este indicador está en una completa indecisión desde que salió de acá el 7 de abril, donde siempre recuerden que cuando el NIMO cuando llega a menos 70, ¿sí? Es menos 70, menos 80, es una entrada segurísima de rebote del mercado en general de Estados Unidos, ¿sí? O sea, es una muy buena oportunidad para entrar en largo cuando este indicador está en menos 70, menos 80. Y lo mismo pasa cuando a veces, cuando toca, digamos, extremos, también puede haber correcciones. Lo que es digamos, las acciones que están cotizando por encima de sus medias móviles de 50 sesiones, hoy está en 72%. Lo ideal es que llegue a 90, que esté en 90, ¿no? Y que se mantenga en 90 para confirmar que el mercado es un mercado alcista y que todo el conjunto de acciones está realmente haciéndolo bien. Todavía estamos en este rango de 80 a 70. En lo que es el put sobre calls, en general tampoco nos está diciendo nada. Llegó acá a un mínimo bastante importante la semana pasada, pero digamos, no está ni muy extremo, ni para arriba ni para abajo, con lo cual no nos está indicando nada. ¿Sí? Esto puede seguir subiendo o puede caer en cualquier momento, pero no hay una señal clara desde esta perspectiva. Otra cosa importante es que recuerden que a partir del 17 de julio el mercado empieza a ser, estadísticamente, ¿no? Estadísticamente, desde 1950 hasta 2024, el Standard Poor's empieza a tener como digamos, un comportamiento lateral. ¿Sí? Otra cosa que les traigo esta semana que me parece interesante es que el número de compañías que están, o de IPOs que están saliendo a cotizar, de nuevas compañías que están saliendo a cotizar al mercado bursátil de Estados Unidos, ha subido, ¿sí? Y eso es una buena señal de que en general el mercado, digamos, hay aversión, mejor dicho, hay apetito, ¿sí? Hay apetito por el riesgo, ¿sí? Y eso hace subir las acciones, etcétera. Pero una cosa importantísima que no hay que olvidarse es que comprar compañías, IPOs, ¿sí? Que recién salen a cotizar a la bolsa, que han subido mucho, en un mercado caro como el que estamos ahora, no es, estadísticamente hablando, no es bueno. O sea, siempre lo ideal es evitar compañías que recién salen a cotizar, como estas IPOs, en mercados caros como en este momento, ¿sí? Lo único que quiero decir con este gráfico es que en general hay mucho apetito al riesgo. ¿Por qué? Porque siguen saliendo nuevas compañías a cotizar, ¿sí? Pero no quiere decir que hay que comprar compañías IPO. ¿Sí? Eso, que claro.
La inflación en Estados Unidos sigue bastante, o sea, está enfriándose un poco, pero, digamos, de cualquier forma sigue siendo, está pujante, con lo cual difícil que la FOM, el 30 de la Fed, ¿sí? En su meeting de FOM, vaya a reducir las tasas en julio, con lo cual todavía no hay ningún indicio. Este gráfico también quería dejarles esta semana es, miren por qué, a veces uno piensa por qué el Standard Poor's lo hace tan bien con respecto al resto de bolsas en el resto del mundo, y miren lo que es el ROE, ¿sí? De las compañías que pertenecen a Standard Poor's, ¿sí? Versus el ROE de el resto de compañías a nivel mundial que cotizan en bolsa, excluidas las de Estados Unidos, ¿sí? El ROE de las compañías gringas en general siempre fue, ¿sí?, más alto y ha tenido una tendencia a subir que el resto de compañías a nivel mundial, ¿sí? Y eso también entonces, de alguna forma, el mercado lo valora, ¿sí? Esto me pareció interesante esta gráfica, ¿sí? Miren la diferencia que hay, ¿no? Hoy a esta gráfico debe ser a este trimestre del 2025, al primer trimestre del 2025, miren la diferencia, es casi el doble el ROE, ¿sí?, de las compañías que pertenecen a Standard Poor's versus el resto del mundo. Este también pasó interesantísimo, Hugo Ferrer, yo lo sigo muchísimo, tengo una suscripción con él, él siempre hace análisis macro de lo que es el mercado, y digamos, además de todas las estadísticas que hay de que después de un trimestre rojo como hubo, o de varias caídas en febrero que hubo, marzo, en el mercado, después vienen buenos meses, esto lo reconfirma. ¿Por qué? Porque dice que el sentimiento del consumidor está y llegó a bajos, digamos, muy extremos en este principio de año, y está haciendo el mismo, digamos, miren que está haciendo este doble piso, o sea, de pesimismo extremo de los consumidores, que después se traduce, ¿sí?, en los próximos 12 meses en el Standard Poor's en una subida promedio que será esto, del 18%, ¿no? Si o sacamos bueno, más o menos del 15%, ¿sí? Con lo cual, ese sentimiento negativo de los consumidores refuerza la hipótesis que la bolsa, digamos, ya descontó en ese momento, en la caída de febrero, toda la incertidumbre, y ahora, bueno, sería probablemente o seguiría subiendo la bolsa en los próximos 12 meses, ¿sí? Este es, bueno, claramente lo que mencionamos siempre, pero tal vez esto lo traigo de Charlie Vilelo. Bueno, estamos de vuelta, digamos, en un mercado súper recontra valorado, o sea, con múltiplos muy altos de valoración, ¿sí? Un mercado caro con respecto desde bueno, esta gráfica de enero de 1900. Imagínense, ¿no? Hubo un tope acá en la burbuja del .com, hubo otro tope acá en el 2021, bueno, acá estamos de vuelta eh, en este extremo que, bueno, que tranquilamente puede seguir subiendo un poco más, pero ya estamos al rojo vivo, ¿no? Esta es otra interesante, es, bueno, la affordability, o sea, la capacidad que tienen la clase, digamos, media en Estados Unidos para adquirir una vivienda está en extremos bajos, ¿sí? O sea, hay un gap enorme entre lo que la gente puede pagar, ¿sí?, con sus ingresos versus lo que vale una vivienda en Estados Unidos. Hay un gap enorme, con lo cual, digamos, eso o se resuelve con bajada de precios, ¿sí?, una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, o se resuelve con empezar a bajar los intereses para que la gente pueda financiarse a una tasa más barata, pero por algún lado esto se va a romper. No sabemos cuándo, pero, digamos, en algún punto esto se va a romper y seguramente va a generar alguna crisis financiera en Estados Unidos y que va a arrastrar al resto, ¿no? Y esta es la última que quería compartirles, me pareció muy interesante. Miren lo que es la estadística, ¿no?, de la cantidad de Self-Driving Taxi Company, esta es Waymo, eh, han hecho 700.000 viajes por mes en California, ¿sí?
lo cual se traduce, digamos, esto no sé de qué meses es esto exactamente, pero miren cómo está aumentando versus el año pasado, de 100.000 viajes que hicieron el año pasado con el self-driving taxi, este año están en 700.000, o sea, todo lo que es la tecnología para la conducción autónoma es una realidad que realmente, bueno, seguramente Uber, Waymo, etcétera, están en la ola de la vanguardia con respecto a este tema, pero realmente esto es algo que le va a generar un impacto muy, muy grande, digamos, a la gente trabajadora que va a perder su trabajo con respecto a tener que manejar un auto, un carro para el taxi, para el Uber. Y esto, ni hablar si esto en los próximos 10 años se traslada a lo que es Latinoamérica y el resto del mundo. O sea, realmente esto es una realidad, ¿no? Y lo mismo, yo no tengo acá la estadística de los camiones, ¿sí? Que se manejarán de forma autónoma, pero esto es algo realmente impresionante. Me llamó mucho, mucho la atención. Bueno, les dejo un abrazo. Esta es la perspectiva de la semana. Mercado alcista. Todavía estamos, digamos, en un mercado que sigue empujando, ¿sí? Y bueno, eso era todo por hoy, porfa. Le dan un like, no les cuesta nada, porfa, o lo comparten, porfa. Hasta la próxima, un abrazo.